Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 43, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2. La escuela de Frankfurt, 907. Marcuse, el gran rechazo y el problema de los nuevos sujetos revolucionarios. A pesar de los múltiples instrumentos de mistificación puestos en marcha por la sociedad tecnológica contemporánea para ocultar sus propias desviaciones, la razón crítica, según Marcuse, no puede más que ver en ella el absurdo organizado. Esta sociedad es, en su conjunto, irracional. Nace entonces el problema de ver si existen fuerzas capaces de desapuntalar el sistema y de poner en marcha el irrealizado proyecto marxista de la liberación del hombre. A este propósito, Marcuse aparece completamente escéptico sobre aquello que, en la tradición socialista, se ha creído por largo tiempo el sujeto revolucionario por excelencia, el proletariado de las metrópolis industriales. En efecto, si en las fases anteriores del capitalismo, al proletariado, siendo una bestia de carga, le era absolutamente necesario y preciso dar la vuelta a condiciones de vida intolerables, el proletariado actual, bien lejos de colocarse como la necesidad viviente de la sociedad, aparece ya completamente integrado en el neocapitalismo y en su universo de valores. Aquí Marcuse piensa sobre todo en la situación estadounidense. De este modo, en la vieja lucha entre los opuestos, burguesía-proletariado, ha penetrado la conciliación, o mejor, la integración casi total entre los mismos. En el mundo capitalista, ellas son aún las clases fundamentales. Sin embargo, el desarrollo capitalista ha alterado la estructura y la función de estas dos clases, de modo que ya no aparecen como agentes de transformación histórica. Un interés prepotente por la conservación y la mejora del status quo institucional une a los antagonistas de antaño en las áreas más adelantadas de la sociedad contemporánea. Pero si el pueblo, observa Marcuse, antaño fermentado por el cambio social, ha subido hasta convertirse en el fermento de la cohesión social, y si la capacidad de contener el cambio es quizás el éxito más característico de la sociedad industrial avanzada, parecería que toda esperanza revolucionaria está destinada a ser sofocada por el sistema. Y en efecto, todo el discurso del hombre a una dimensión, comenzando por el título, tiende a moverse en esta dirección. Solo al final de la obra, Marcuse parece haber localizado potenciales nuevos sujetos revolucionarios que, aun estando de hecho dentro del sistema, de derecho están fuera, viviendo en los márgenes de él y no participando en sus beneficios. Más abajo de la base popular conservadora está el sustrato de los rechazados y de los extranjeros, de los explotados y de los perseguidos de otras razas y de otros colores, de los parados y de los inhábiles. Ellos permanecen fuera del proceso democrático. Su presencia prueba como nunca cuán inmediata y real es la necesidad de poner fin a condiciones e instituciones intolerables. Por ello, su oposición es revolucionaria, aunque no lo sea su conciencia. Su oposición golpea al sistema desde fuera, y por lo tanto no está desviado por el sistema. Es una fuerza elemental que viola las reglas del juego, y así muestra que es un juego trucado. Sin embargo, comenta Marcuse, las capacidades económicas y técnicas de las sociedades establecidas son lo bastante amplias para permitirle arreglos y concesiones en favor de los subproletariados, y sus fuerzas armadas están lo bastante adiestradas y equipadas para hacer frente a las situaciones de emergencia. Por lo cual, si bien hay la posibilidad de que en este periodo los extremos históricos puedan tocarse aún por una vez, la conciencia más avanzada de la humanidad y su fuerza más explotada, todo esto no es más que una posibilidad. En todo caso, la teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que puedan llenar la laguna entre el presente y su futuro. No teniendo promesas que hacer ni éxitos que mostrar, permanece como negativa. De este modo quiere mantenerse fiel a aquellos que sin esperanza han dado y dan la vida para el gran rechazo. Como se puede notar, además de quedarse en una extrema indeterminación acerca de los nuevos sujetos revolucionarios, Marcuse se muestra bastante escéptico en cuanto a la eventualidad de derribar el capitalismo, al estar convencido
de que el gran rechazo acabe a su vez rechazado por el sistema. En consecuencia, la conclusión del libro no hace más que replicar su inicio. En efecto, en las primeras páginas, después de haber notado él mismo cómo el hombre a una dimensión oscila de extremo a extremo entre dos hipótesis contradictorias. 1. Que la sociedad avanzada es capaz de reprimir todo cambio cualitativo para el futuro que se puede prever. 2. Que existen hoy fuerzas y tendencias capaces de interrumpir tal operación represiva y hacer explotar la sociedad. El filósofo escribe: ambas tendencias se hallan entre nosotros costado a costado, e incluso sucede que una incluye a la otra. La primera tendencia predomina y cualquier condición que pueda darse para dar un vuelco a la situación es utilizada para impedir que esto suceda. La situación podría modificarse por un incidente, pero a menos que el reconocimiento de cuanto se hace y de cuanto se impide subvierta la conciencia y el comportamiento del hombre, ni siquiera una catástrofe producirá el cambio. En los escritos sucesivos, a El hombre a una dimensión, el pensamiento de Marcuse, bajo la presión de los sucesos internacionales, desde la guerra del Vietnam a la lucha de los marginados estadounidenses, desde la explosión de la protesta juvenil a las batallas de los obreros europeos, desde los fermentos anticapitalistas del tercer mundo a la revolución cultural china, ha ido progresivamente mitigando su pesimismo inicial respecto a las potencialidades revolucionarias íncitas en el mundo actual. Tanto es así que él ha titulado significativamente un libro de 1967 que refiere el éxito de un debate registrado en un magnetófono con los estudiantes de la Universidad Libre de Berlín, El fin de la utopía, entendiendo con esta expresión el hecho de que hoy ya existen las precondiciones materiales y técnicas, es decir, los lugares donde las utopías, abandonando los no lugares de la abstracción, pueden finalmente concretarse en la realidad. En consecuencia, dejando de lado algunas posiciones extremistas e inmovilistas asociadas al concepto de gran rechazo y tratando de pasar de la utopía a la estrategia, Marcuse, en una cerrada confrontación con la realidad social contemporánea, se ha propuesto proporcionar indicaciones y programas de acciones políticamente útiles para la izquierda mundial. En la ola del entusiasmo, Marcuse tiende hoy, escribía Tito Perlini en 1968, a convertir el pensamiento negativo en estrategia de la lucha revolucionaria en el plano mundial, como si tuviera que presentar su propia candidatura al líder del movimiento revolucionario internacional. El de la organización, replicaba G. E. Rusconi en el mismo periodo, es quizás el elemento más nuevo de la temática marcusiana de los últimos escritos. Según algunos críticos, estas distintas formulaciones de la teoría de la revolución serían síntomas de debilidad teórica. En realidad, como ha hecho notar D. Kellner, uno de los mayores estudiosos actuales de Marcuse, representan simplemente respuestas distintas a situaciones distintas. En efecto, para nuestro autor, el problema del sujeto revolucionario no es algo preexistente, que se deba solo rastrear en este o aquel lugar. El sujeto revolucionario nace en la praxis, en el desarrollo de la conciencia, en el desarrollarse de la acción. Convencido de que las capacidades de autorregulación y de autoajuste del sistema han entrado ya en crisis, pero persuadido de que el concepto de revolución, tal como lo encontramos en la tradición comunista, ya no funciona ante las nuevas realidades industriales. En Marcuse ha tratado de focalizar los posibles sujetos históricos de la revolución contemporánea, que él, en el ámbito de una óptica planetaria, ha individualizado sustancialmente en tres núcleos de fuerza. 1. El grupo de la disensión, minorías raciales, intelectuales, estudiantes, etc., activas en Norteamérica y en los países industriales avanzados. 2. Las fuerzas de liberación nacional que actúan en el tercer mundo, los condenados de la tierra. 3. El proletariado metropolitano occidental, aún políticamente luchador y ligado a las organizaciones tradicionales de izquierda, operantes sobre todo en Italia y en Francia. En consecuencia, en oposición a algunas presentaciones periodísticas del pensamiento marcusiano, todavía importantes,
resulta evidente que para este maestro del 68, los destinos de la revolución mundial no están confiados ni al subproletariado urbano, ni a los estudiantes, ni al tercer mundo, sino a una amplia agrupación de fuerzas simultáneamente y coordinadamente con vistas a una desestabilización del sistema capaz de preparar las premisas para el salto revolucionario. Todas las fuerzas de oposición, aconseja Marcuse, sirven hoy para la preparación y solo para la preparación, por otra parte indispensable, de una posible crisis del sistema. Confiado en la sincronización y en la organización de estas fuerzas, Marcuse resulta bastante escéptico sobre su acción aislada y espontánea. Por ejemplo, por lo que se refiere al subproletariado urbano, él subraya la esterilidad y peligrosidad de sus levantamientos indisciplinados y suicidas. Por lo que se refiere al tercer mundo, si bien estando convencido de la importancia de sus luchas, por cuanto la innovación conceptual que tiende a atribuir una parte de las funciones del proletariado metropolitano al proletariado de los países neocoloniales, puede ser considerada como un correcto desarrollo del marxismo. Sin embargo, afirma no ver, por el momento, ninguna amenaza revolucionaria del sistema tardo-capitalista, ni siquiera en los frentes de liberación nacional de los países subdesarrollados. Por lo que se refiere a los estudiantes, aunque por un lado sostiene que en ellos aparece quizás una nueva conciencia, un nuevo tipo humano con otro instinto para la realidad, la vida y la felicidad, y que hoy no es posible ningún nuevo examen de los conceptos marxianos sin hacer referencia al movimiento estudiantil, declara por otro lado, nunca he sostenido que el movimiento estudiantil sustituya hoy al movimiento obrero como posible sujeto revolucionario. He dicho, en cambio, que el movimiento estudiantil sirve hoy de catalizador, de estímulo preparatorio del movimiento revolucionario. En relación a ciertos movimientos juveniles como el beat o hippie, Marcuse finalmente recuerda que los lores no tienen poder y que su oposición al sistema valdrá de algo solo cuando, alineándose a la izquierda, se darán cuenta de que el verdadero problema no es el retroceder a una civilización pretecnológica, sino ir hacia una sociedad post-tecnológica. En la clase trabajadora occidental, el último Marcuse ha revisado en parte el esquema teórico del hombre a una dimensión. En efecto, aunque insistiendo en el fenómeno de la integración obrera, sobre todo en los Estados Unidos y en Alemania, en un cierto punto ha parecido mirar con esperanza al proletariado italiano y francés, convencido de que éste, no obstante la socialdemocratización de los partidos comunistas que lo representan, puede liberar nuevas posibilidades de lucha, sirviendo al menos en Europa de baricentro revolucionario indispensable para la eficacia del movimiento de oposición.